A lo largo de la historia, ha habido textos que han permanecido en la sombra, obras que parecen demasiado misteriosas, demasiado reveladoras, o quizás demasiado peligrosas para ser aceptadas oficialmente. Uno de estos textos es el libro de Enoc, un relato que mezcla lo celestial y lo terrenal, lo divino y lo prohibido. Un libro citado en la Biblia, pero que al mismo tiempo fue apartado de los textos sagrados. ¿Por qué? ¿Qué secretos contiene que lo hacen tan fascinante y a la vez, tan controvertido? Hoy, te invito a un viaje que atraviesa las páginas de este libro antiguo, considerado por algunos como una ventana a las realidades ocultas del cielo y la tierra, y por otros como una advertencia de las consecuencias del pecado. Aquí conoceremos a los vigilantes, ángeles que descendieron al mundo de los hombres y cayeron en desobediencia. Descubriremos la oscura historia de los Nepilim, los gigantes nacidos de esa unión prohibida. Exploraremos los secretos del cosmos que, según Enoc, le fueron revelados por Dios mismo. Y, finalmente, reflexionaremos sobre por qué este libro, tan mencionado en la antigüedad, fue excluido del canon bíblico que conocemos hoy. Pero antes de adentrarnos en sus misterios, es importante entender el contexto. El libro de Enoc no forma parte de las escrituras que tú y yo leemos hoy. Fue escrito entre el siglo III a.C. y el siglo I después de Cristo, en una época llena de conflictos espirituales y políticos. Algunos lo consideran inspirado, otros lo ven como un relato simbólico o apócrifo. Sin embargo, no podemos ignorar que influenció profundamente la visión de las primeras comunidades judías y cristianas, y que incluso el apóstol Judas lo cita directamente en su epístola, en Judas 1:14-15, donde habla de la venida del Señor con sus santos para ejecutar juicio. Y aquí surge una pregunta importante: ¿por qué este libro, que aparentemente fue tan valorado por los primeros creyentes, no está en la Biblia que conocemos hoy? ¿Qué aspectos de su contenido resultaron tan incómodos, tan difíciles de procesar, que terminaron relegándolo a la categoría de apócrifo? Tal vez sea porque el libro de Enoc toca temas que desafían nuestra comprensión. Describe la rebelión de ángeles, la intervención divina en el cosmos y un juicio final que va más allá de lo que solemos leer en las escrituras. Pero no te preocupes, no se trata de confundirnos, sino de aprender, de reflexionar sobre lo que este libro puede enseñarnos, no solo como una pieza histórica, sino como una herramienta para entender mejor la obra de Dios y los eventos narrados en las Escrituras. Porque, aunque el libro de Enoc no sea parte del canon, algunos de sus temas resuenan profundamente con lo que sí encontramos en la Biblia, especialmente en Génesis, el Apocalipsis y otros textos proféticos. Así que, prepárate para explorar las profundidades de un texto que pocos se atreven a leer. Un libro que habla de ángeles, gigantes, secretos celestiales y profecías. Un relato que, aunque polémico, no deja de ser fascinante. Abramos juntos este portal a lo oculto y desentrañemos los misterios del libro de Enoc. La historia de los vigilantes es, sin duda, una de las partes más fascinantes y controversiales del libro de Enoc. Estos seres, mencionados brevemente en la Biblia en Génesis 6:1-4 como los hijos de Dios, son descritos con mucho más detalle en este texto antiguo. Según Enoc, los vigilantes eran un grupo de ángeles enviados por Dios para observar la tierra, un término que en hebreo implica algo más que mirar, implica supervisar, proteger y guiar. Sin embargo, en lugar de cumplir su misión divina, estos ángeles se dejaron seducir por las maravillas del mundo humano, y lo que siguió fue una rebelión que cambió el curso de la historia humana y espiritual. Todo comienza en los capítulos 6 y 7 de Enoc, cuando estos ángeles, liderados por un poderoso ser llamado Semiasa, se fijaron en las hijas de los hombres. El texto describe que estos ángeles, al ver la belleza de las mujeres humanas, se llenaron de deseo. Pero no fue un acto impulsivo, lo que planeaban era algo calculado y deliberado. Según el relato, Semiasa, temiendo que su decisión pudiera llevarlo a un castigo eterno, convenció a otros 200 ángeles de unirse a él. Juntos, hicieron un juramento en el monte Hermón, comprometiéndose a llevar a cabo su plan, independientemente de las consecuencias. Esta alianza marcó el inicio de una rebelión celestial. Y así, estos ángeles bajaron a la tierra, cruzando los límites entre lo divino y lo humano. Su acción no solo fue un acto de desobediencia a Dios, sino también una transgresión de las leyes divinas que separaban el cielo de la tierra. Los vigilantes tomaron esposas humanas y de estas uniones, nacieron los Nepilim, los gigantes mencionados en Génesis,
seres de una fuerza y tamaño descomunales, que pronto se convirtieron en una amenaza para el equilibrio del mundo. Pero la rebelión de los vigilantes no terminó ahí. Estos ángeles no solo se mezclaron con los humanos, sino que comenzaron a revelarles conocimientos que antes estaban reservados para el cielo. Enoc describe cómo los vigilantes enseñaron a la humanidad artes y técnicas que parecían inofensivas, pero que terminaron corrompiéndola profundamente. Semiasa y sus compañeros revelaron secretos sobre la metalurgia, enseñando a forjar armas y armaduras, promoviendo la guerra y la violencia. Azazel, otro líder de los vigilantes, enseñó a las mujeres el uso de cosméticos, un detalle que podría parecer trivial, pero que Enoc interpreta como un símbolo de la vanidad y la corrupción moral. Otros ángeles introdujeron conocimientos de astrología, hechicería y el uso de plantas para fines oscuros. Lo que debía ser una misión de supervisión divina, se transformó en una ola de caos y decadencia. El impacto de esta rebelión fue devastador. Los Nepilim, con su tamaño y poder, comenzaron a dominar a los humanos, trayendo violencia y destrucción. El texto relata que estos gigantes no solo peleaban entre ellos y con los hombres, sino que también comenzaron a devorar todo a su paso, incluso a los humanos, desatando un nivel de maldad y desorden nunca antes visto. La tierra misma clamó al cielo, según Enoc, porque estaba siendo corrompida por estas criaturas y por los actos de los vigilantes. Es importante entender que esta historia no es solo un relato fantástico. Enoc utiliza este episodio como un espejo para reflexionar sobre las consecuencias de la desobediencia a Dios. Los vigilantes, que debían ser guardianes, se convirtieron en tentadores, en agentes de destrucción. Y los conocimientos que introdujeron, aunque parecían beneficiosos, terminaron siendo instrumentos de corrupción. En cierto sentido, esta rebelión es una lección sobre los peligros de usar el conocimiento sin la guía de la sabiduría divina. Finalmente, Dios no permaneció en silencio ante esta rebelión. En capítulos posteriores, vemos cómo Él toma acción para castigar a los vigilantes y restaurar el orden en la tierra. Pero ese juicio, esa intervención divina, es algo que exploraremos más adelante. Por ahora, quedémonos con esta poderosa lección. Incluso los seres más elevados, si se apartan de Dios, pueden caer. Y su caída no solo afecta sus propias vidas, sino también las de todos aquellos a quienes estaban destinados a guiar y proteger. Así que, la próxima vez que leas sobre los hijos de Dios, en Génesis, recuerda esta historia más amplia, un relato lleno de advertencias y misterios. La rebelión de los vigilantes no es solo un capítulo del pasado, es un recordatorio constante de la batalla espiritual que continúa hasta hoy. Si la rebelión de los vigilantes marcó el inicio de una era de caos, el nacimiento de los Nepilim fue la consecuencia más visible y devastadora de esa transgresión. Estos gigantes, mencionados brevemente en Génesis 6:4, son descritos en el libro de Enoc con una profundidad que revela tanto su grandeza como su corrupción. Pero, ¿quiénes eran realmente los Nepilim? ¿Eran simplemente humanos de gran tamaño, o algo más? Algo que escapaba a la comprensión de la humanidad de aquel tiempo. Según Enoc, los Nepilim eran el resultado directo de la unión prohibida entre los vigilantes, los ángeles caídos y las hijas de los hombres. De esa unión nació una raza híbrida, un linaje que combinaba lo celestial y lo terrenal. Pero esta mezcla no fue bendecida por Dios. Al contrario, se convirtió en un símbolo de la desobediencia y la corrupción. Estos gigantes no eran solo altos y fuertes. Se dice que poseían habilidades que los separaban completamente de los humanos comunes. Su tamaño y poder físico los hacían invencibles en combate, pero también eran conocidos por su crueldad y su insaciable apetito, tanto físico como espiritual. El texto de Enoc describe cómo los Nepilim comenzaron a dominar la tierra, imponiendo su voluntad sobre los humanos. No solo controlaban los recursos y las tierras, también desataron una era de violencia y opresión. Los relatos antiguos hablan de gigantes que devoraban las cosechas de los hombres, saqueaban sus aldeas y, en los casos más extremos, incluso consumían carne humana. La corrupción que los vigilantes habían introducido no solo había tocado a los hombres, sino también a la propia naturaleza. Según Enoc, el mundo entero estaba contaminado. Los animales, las plantas, todo lo que existía en la tierra sufría bajo el peso de esta abominación. Pero, ¿por qué eran tan temidos los Nepilim? Algunos estudiosos de los textos antiguos sugieren que su amenaza iba más allá de lo físico.
Estas criaturas no solo representaban la transgresión de los límites divinos, sino que también simbolizaban el intento de los vigilantes de alterar el orden establecido por Dios. Al crear una raza híbrida, los vigilantes buscaban dejar una marca permanente en la creación, algo que desafiara directamente la autoridad divina. En otras palabras, los Nepilim eran un intento de los ángeles caídos por establecer su propio reino en la tierra, uno que rivalizara con el de Dios. Y aquí es donde la narrativa se vuelve aún más interesante. Los Nepilim no son exclusivos del libro de Enoc ni de la tradición bíblica. Muchas culturas antiguas tienen relatos de gigantes que parecen resonar con estas historias. En la mitología griega, encontramos a los titanes, seres enormes y poderosos que también desafiaron a los dioses. En las leyendas mesopotámicas, los Anunnaki a menudo son descritos como figuras gigantescas y divinas. Incluso en las tradiciones nórdicas, los gigantes juegan un papel crucial en la lucha contra los dioses. Es posible que estas historias sean ecos de un mismo evento, interpretado de diferentes maneras a lo largo del tiempo y las culturas. El libro de Enoc también nos da pistas sobre el destino de los Nepilim. Según el texto, su existencia era tan corrupta y su influencia tan devastadora que Dios decidió actuar para purificar la tierra. Este es el contexto del diluvio universal, una de las historias más conocidas de la Biblia. Enoc relata que, antes del diluvio, los Nepilim no solo habían llevado a la humanidad a la decadencia, sino que incluso ellos mismos estaban enfrentando conflictos internos. Se dice que estos gigantes, consumidos por su propia violencia, comenzaron a luchar entre sí, uniendo su destrucción interna con la que ya habían desatado sobre la humanidad. Pero el juicio de Dios no se limitó a los Nepilim. Los vigilantes también fueron castigados por su desobediencia. En los capítulos posteriores de Enoc, se describe cómo Dios envió a los arcángeles para detener este caos. Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel fueron enviados con diferentes misiones: encarcelar a los vigilantes, purificar la tierra y preparar el mundo para el diluvio. Y cuando finalmente llegó el juicio, los Nepilim perecieron bajo las aguas, dejando tras de sí solo recuerdos y relatos que hoy conocemos como mitos y leyendas. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿desaparecieron por completo los Nepilim? Algunos textos sugieren que no todos perecieron en el diluvio. Génesis 6:4 menciona que también después hubo gigantes en la tierra. Esto ha llevado a muchos a especular sobre si ciertos linajes humanos, como los de Goliat, Ag, rey de Basán, y otros personajes bíblicos, podrían haber sido descendientes de los Nepilim. Aunque la Biblia no es explícita al respecto, el eco de su existencia sigue vivo en las páginas de la historia sagrada. Los Nepilim no son solo figuras de un pasado distante. Su historia, llena de advertencias y misterios, nos recuerda las consecuencias de desafiar los límites establecidos por Dios. Son un símbolo de lo que ocurre cuando la creación se desvía de su propósito divino. Y aunque su impacto físico quedó enterrado bajo las aguas del diluvio, su lección espiritual sigue vigente. Nos enseñan que el conocimiento y el poder, cuando se utilizan sin la guía de la sabiduría divina, pueden convertirse en instrumentos de destrucción. El pecado de los vigilantes no quedaría impune. Aunque por un tiempo parecieron prosperar en su rebelión, su destino estaba sellado desde el momento en que transgredieron las leyes divinas. En el libro de Enoc, se nos revela cómo Dios, en su justicia, responde a esta traición celestial. Aquí, el juicio no solo es un acto de castigo, sino también una lección para todo lo creado. Ningún ser, por poderoso que sea, está por encima de la autoridad divina. Todo comienza cuando la tierra misma, corrompida y devastada por los actos de los vigilantes y los Nepilim, eleva su clamor al cielo. El libro de Enoc describe que los gritos de la humanidad y los lamentos de la creación llegan hasta el trono de Dios. Enoc, quien había sido llevado a las alturas celestiales, es testigo de cómo los arcángeles Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel reciben instrucciones directas del Creador para ejecutar su juicio. Cada uno tiene una misión específica, un rol diseñado para restaurar el orden perdido. El primero en actuar es Miguel, el arcángel guerrero. Su tarea es liderar la ofensiva contra los vigilantes, capturándolos y preparándolos para su encarcelamiento. Enoc describe cómo estos ángeles caídos, que alguna vez brillaron con gloria celestial, son sometidos y encadenados en las profundidades de la tierra, un lugar oscuro y sombrío donde esperarían su juicio final. Aquí,
Su poder y su arrogancia se reducen a nada frente a la justicia divina. Azazel, uno de los líderes más infames entre los vigilantes, recibe un castigo especial. Según el texto, Dios ordena que sea arrojado a un desierto ardiente, donde será cubierto con rocas puntiagudas y permanecerá aislado hasta el día del juicio. Azazel no solo fue culpable de rebelarse, sino también de corromper a la humanidad al enseñarles el uso de armas y otras prácticas destructivas. Su castigo es un recordatorio de que quienes lideran en el mal enfrentan un juicio más severo. Mientras tanto, Gabriel tiene la misión de acabar con los Nepilim. Estos gigantes, fruto de la unión prohibida entre los vigilantes y las humanas, habían llenado la tierra de violencia y pecado. El relato de Enoc describe cómo Gabriel los confronta, y aunque su destrucción es inevitable, el eco de su existencia permanecería en las memorias de las generaciones futuras. Según algunos textos, los espíritus de los Nepilim, una vez muertos, no ascienden al cielo ni regresan al polvo, sino que quedan atrapados en el mundo, vagando como espíritus errantes que buscan causar caos. Pero el juicio no termina aquí. Rafael, el arcángel asociado con la sanación, tiene una tarea crucial: purificar la tierra. La creación, contaminada por la sangre derramada y la corrupción espiritual, necesita ser restaurada. Rafael recorre la tierra, limpiando las cicatrices que dejaron los Nepilim y los vigilantes. En este acto, vemos no solo el castigo, sino también la misericordia de Dios, quien busca restaurar lo que fue corrompido. Finalmente, Uriel, conocido como el ángel de la iluminación, tiene la misión de advertir a Noé. El juicio de los vigilantes y los Nepilim es solo una parte de la historia. El diluvio, una catástrofe global destinada a purificar la tierra, se aproxima. Uriel instruye a Noé para que construya el arca, garantizando así la supervivencia de los justos y de la creación que todavía es fiel al plan de Dios. Este acto de advertencia no solo es un gesto de protección, sino también una señal de que Dios siempre preserva un remanente, un símbolo de esperanza incluso en medio del juicio. El juicio de los vigilantes es un relato cargado de simbolismo y significado. Representa el principio inquebrantable de que Dios no tolera la corrupción, pero también muestra su paciencia y su deseo de restaurar lo perdido. Los vigilantes, que alguna vez fueron mensajeros celestiales, aprendieron de la manera más dolorosa que ninguna criatura puede rebelarse contra su creador sin enfrentar las consecuencias. Sin embargo, este no es el final de la historia. Según Enoc, los vigilantes permanecerán encarcelados hasta el día del juicio final, cuando serán confrontados una vez más por el Creador y recibirán su sentencia eterna. Y aunque su influencia directa ha sido contenida, el impacto de sus acciones resuena incluso hasta hoy. Los espíritus errantes de los Nepilim, los conocimientos prohibidos y las historias de rebelión angelical siguen siendo parte de nuestra narrativa espiritual, recordándonos que la lucha entre el bien y el mal es una constante en el plan divino. El juicio de los vigilantes es un recordatorio de que, aunque la justicia de Dios puede parecer lenta desde nuestra perspectiva humana, siempre llega en el tiempo perfecto. Es un llamado a la humildad, a la obediencia y a la fe, sabiendo que, al final, el orden divino prevalecerá. Y mientras reflexionamos sobre estas historias, nos encontramos con una pregunta importante: ¿qué lecciones podemos aprender de los vigilantes y su caída? Eso, quizás, es algo que cada uno de nosotros debe meditar profundamente. A medida que avanzamos en el libro de Enoc, nos adentramos en una de sus secciones más intrigantes y misteriosas: las revelaciones sobre los cielos y el destino final de la creación. Aquí, Enoc no solo actúa como un cronista de los eventos pasados, sino como un viajero que, por la gracia de Dios, es llevado a explorar los secretos del cosmos y las dimensiones celestiales. Lo que encuentra no es solo asombroso, sino también profundamente inquietante, pues revela tanto la majestuosidad del Creador como el juicio inminente que aguarda al mundo. Enoc describe su ascenso a los cielos, llevado por ángeles que le muestran los misterios que ningún ojo humano había contemplado antes. Habla de las esferas celestiales, las moradas de los ángeles, y los reinos que sostienen la creación. Según el texto, cada estrella, cada planeta, y cada fenómeno cósmico tiene un propósito y está bajo la autoridad de Dios. No son simples objetos inanimados, están vivamente conectados con el plan divino, obedeciendo leyes espirituales que rigen el orden del universo. Entre los secretos que se le revelan a Enoc, destaca la existencia de los salones del juicio,
lugares donde se toman las decisiones que afectan tanto a los cielos como a la tierra. Aquí se nos da una imagen del trono de Dios, rodeado de ángeles y seres celestiales que cantan alabanzas interminables. Es un recordatorio de que, aunque el mundo a veces parece caótico, hay un plan divino que se ejecuta desde las alturas, una autoridad suprema que no puede ser desafiada. Pero no todo lo que ve Enoc es glorioso. También se le muestra el lugar reservado para los caídos y los impíos, un lugar de oscuridad y tormento eterno. En este relato, el Seol, o lugar de los muertos, se presenta dividido en diferentes secciones, cada una destinada a almas con destinos específicos. Está la morada de los justos, quienes esperan la resurrección, y los abismos oscuros para los malvados, quienes enfrentarán el juicio final. Esta visión no solo busca asustar, sino también advertir sobre la seriedad de nuestras acciones en la vida y su impacto eterno. En medio de estas revelaciones, Enoc también recibe visiones del fin de los tiempos. Es aquí donde el texto toma un carácter apocalíptico, describiendo eventos que se parecen mucho a los relatados en el libro del Apocalipsis. Se le muestra cómo los cielos se abrirán y los ejércitos de Dios descenderán para ejecutar su juicio. Los reyes de la tierra serán confrontados por su arrogancia, y todo poder terrenal será sometido bajo el reino eterno de Dios. Las montañas serán aplanadas, los ríos se secarán, y el mundo entero será purificado por el fuego. Un detalle fascinante de estas visiones es la mención de los libros celestiales. Enoc habla de un registro divino, una especie de archivo eterno donde están escritas todas las acciones de los hombres, tanto buenas como malas. Estos libros serán abiertos en el día del juicio, y cada persona será juzgada de acuerdo a lo que está escrito. Este concepto resuena fuertemente con Apocalipsis 20:12, donde se menciona que los muertos fueron juzgados según lo que estaba escrito en los libros, según sus obras, punto. En medio de estas revelaciones de juicio, también hay un mensaje de esperanza. Enoc habla de un tiempo futuro en el que Dios restaurará todas las cosas. Los justos serán vindicados, los malvados recibirán su merecido, y la creación será renovada. Es una visión de un mundo donde no habrá más sufrimiento, donde la justicia prevalecerá y donde Dios habitará con su pueblo para siempre. Este es el destino final de los cielos y la tierra, un destino que no depende de los méritos humanos, sino de la gracia y el poder de Dios. El libro de Enoc, con estas visiones del fin de los tiempos, no solo busca revelar el futuro, sino también preparar a sus lectores para él. Es un llamado a vivir con propósito, sabiendo que nuestras vidas tienen un impacto eterno. Es un recordatorio de que, aunque enfrentemos desafíos y pruebas, el final ya está escrito, y es un final donde Dios tiene la última palabra. Mientras reflexionamos sobre estos secretos de los cielos y el fin de los tiempos, nos enfrentamos a una decisión. ¿Viviremos como si estas verdades no fueran reales, o ajustaremos nuestras vidas al llamado divino? Enoc, a través de su libro, no solo nos entrega información, sino una advertencia y una invitación. Una advertencia sobre el juicio que viene, y una invitación a ser parte del reino eterno de Dios, donde la justicia y la paz serán nuestro hogar eterno. El libro de Enoc es fascinante, lleno de misterios y relatos que parecen expandir nuestra comprensión de los eventos bíblicos. Pero surge una pregunta inevitable. Si este libro contiene tantas historias y enseñanzas aparentemente relacionadas con la Biblia, ¿por qué no está incluido en el canon que hoy conocemos? ¿Qué llevó a los líderes espirituales de diferentes épocas a dejarlo fuera? Para responder, debemos retroceder en el tiempo y explorar la historia de cómo se formó la Biblia y las controversias que rodearon este antiguo texto. El libro de Enoc, en su forma más completa, se encuentra preservado en la tradición etíope. De hecho, durante siglos, fue parte del canon bíblico de la Iglesia Ortodoxa Etíope, donde todavía se le otorga un lugar importante. Pero fuera de este contexto, su historia es más complicada. El texto, escrito originalmente en arameo, posiblemente entre los siglos III y a.C., fue ampliamente conocido en el periodo del Segundo Templo. Incluso se han encontrado fragmentos del libro entre los manuscritos del Mar Muerto, lo que confirma su uso entre comunidades judías antiguas. Sin embargo, a medida que el judaísmo evolucionaba después de la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, las escrituras comenzaron a ser evaluadas con mayor rigor. En este contexto, los rabinos optaron por excluir textos como el libro de Enoc,
posiblemente porque contenía elementos que se consideraban demasiado especulativos o que podían ser usados para alimentar doctrinas problemáticas. Algunos estudiosos sugieren que su enfoque en ángeles, demonios y eventos apocalípticos no encajaba bien con el judaísmo más centrado en la ley que surgió tras la caída del templo. El cristianismo primitivo, sin embargo, adoptó una relación diferente con el libro de Enoc. Sabemos que era conocido y citado por algunos de los primeros cristianos. Judas, el autor del breve libro en el Nuevo Testamento, cita directamente al libro de Enoc en los versículos 14 y 15, donde habla de la profecía de Enoc, el séptimo desde Adán. Esta cita legitima, al menos en parte, que los primeros cristianos lo consideraban relevante. Pero, con el tiempo, la inclusión del libro de Enoc en el canon cristiano también fue descartada. Entonces, ¿por qué fue excluido? Hay varias razones posibles. Primero, los líderes de la iglesia primitiva comenzaron a establecer criterios estrictos para decidir qué libros formaban parte de las escrituras. Los textos debían tener una autoría apostólica o estar estrechamente relacionados con los apóstoles. También debían ser ampliamente aceptados y usados por las comunidades cristianas, además de estar en armonía con la doctrina establecida. El libro de Enoc, aunque interesante, no cumplía completamente con estos criterios. Otra razón podría ser su contenido. El libro detalla eventos y doctrinas que no siempre se alineaban con las enseñanzas que la Iglesia consideraba centrales. Por ejemplo, sus descripciones detalladas sobre ángeles, Nepilim y visiones apocalípticas eran vistas como especulativas y, en algunos casos, peligrosas para la fe. Estos elementos, aunque fascinantes, podrían haber llevado a interpretaciones extremas o herejías dentro de la comunidad cristiana. Además, hay que considerar que durante los primeros siglos del cristianismo, las luchas por establecer una ortodoxia llevaron a la eliminación de ciertos textos considerados problemáticos. En este proceso, el libro de Enoc quedó fuera. Incluso después de su exclusión, el texto no desapareció por completo. Fue preservado en la tradición etíope y continuó influyendo en el pensamiento cristiano y judío, aunque desde las sombras. Cabe preguntarse, ¿fue un error dejar fuera el libro de Enoc? Algunos creen que sí. Argumentan que contiene verdades valiosas y contexto importante para entender partes difíciles de la Biblia, como Génesis 6, 1-4 o las menciones a los ángeles caídos. Otros, sin embargo, sostienen que su exclusión fue providencial, asegurando que la Biblia que tenemos hoy es exactamente lo que Dios quiso preservar para su pueblo. Es una discusión que sigue abierta. Lo que está claro es que el libro de Enoc, aunque no es parte del canon bíblico aceptado por la mayoría de las tradiciones cristianas, sigue siendo un texto digno de estudio. Nos permite explorar la cosmovisión de las comunidades que lo escribieron y reflexionar sobre cómo entendían el mundo espiritual y el plan de Dios. Pero, como con cualquier otro texto fuera del canon, debemos leerlo con discernimiento, siempre comparándolo con la escritura inspirada y guiándonos por el Espíritu Santo para no desviarnos de la verdad. Entonces, al considerar por qué el libro de Enoc no está en la Biblia, quizás la pregunta más importante no sea por qué fue excluido, sino que podemos aprender de él dentro del contexto de la fe que ya hemos recibido. Al final, su historia nos invita a profundizar en nuestra relación con la palabra de Dios y a buscar, por encima de todo, su verdad eterna. Al concluir este viaje a través de los misterios del libro de Enoc, es imposible no sentir una profunda reflexión sobre lo que hemos explorado. Este antiguo texto, aunque no incluido en la Biblia, ha tocado aspectos de la realidad espiritual que nos invitan a pensar más allá de lo que tradicionalmente conocemos. Nos confronta con la idea de que el reino de lo invisible es mucho más complejo y vasto de lo que nuestra mente humana podría concebir. Y nos reta a cuestionar nuestras propias creencias sobre los ángeles, el juicio y el fin de los tiempos. Al leer el libro de Enoc, no solo estamos accediendo a un relato antiguo, sino a una ventana hacia la cosmovisión de aquellos que vivieron antes que nosotros, una generación que estaba tratando de comprender el misterio del sufrimiento humano, la caída y el juicio divino. Pero también encontramos esperanza en un futuro donde la justicia prevalecerá y donde el mal será erradicado. Nos recuerda que, aunque en este mundo vemos injusticias, traiciones y caos, existe un juicio justo que vendrá en el tiempo adecuado. El mensaje del libro de Enoc no está centrado solo en los ángeles caídos ni en los gigantes de antaño.
su propósito más profundo es enseñarnos sobre la relación entre el hombre y Dios. El pecado, la rebelión, la caída y el juicio son inevitables, pero también lo es la restauración, la purificación y el plan divino para traer paz y redención a la creación. Nos invita a ser conscientes de que nuestras acciones tienen un impacto más allá de lo que vemos. Cada decisión, cada palabra, cada acto tiene una repercusión eterna en nuestro destino. Al leer sobre los vigilantes y los Nefilim, no podemos evitar ver una advertencia para nosotros mismos. La arrogancia humana, la búsqueda de poder a costa de la obediencia a Dios, la transgresión de las leyes divinas, todo esto trae consecuencias graves. Pero, al mismo tiempo, hay una llamada al arrepentimiento y a la reflexión personal. En cada uno de nosotros, hay una oportunidad para alinearnos con la voluntad de Dios, para elegir vivir de acuerdo con su justicia y su paz, no por miedo al juicio, sino por amor a la verdad y la justicia de Él. La historia de Enoc es, en cierto modo, la historia de un hombre fiel que, por su integridad, fue exaltado por Dios a un nivel que pocos han experimentado. Su testimonio nos recuerda que la santidad y la obediencia a Dios no son solo ideales espirituales, sino la verdadera llave para comprender los misterios del universo y el propósito divino. Enoc fue un hombre que caminó con Dios, que vio más allá de lo terrenal y, por su fidelidad, fue llevado más allá de lo que muchos considerarían posible. Este es el corazón de lo que debemos llevar de este estudio, que la verdadera sabiduría y comprensión no provienen de explorar misterios sin fin, ni de desentrañar secretos ocultos en libros como el de Enoc. La verdadera sabiduría proviene de caminar con Dios, de conocerle a Él, de seguir su voluntad y de vivir de acuerdo con sus principios. El libro de Enoc puede ser fascinante, pero nunca debe desviarnos del centro de nuestra fe, Jesucristo, quien es la luz que alumbra las tinieblas y la única respuesta a los enigmas del alma humana. Como creyentes, debemos recordar que la revelación más grande que tenemos es la palabra de Dios, que se nos ha dado en las Escrituras, y que debemos vivir conforme a ella. El libro de Enoc, aunque es una pieza fascinante de la literatura apocalíptica, no cambia ni sustituye el mensaje del Evangelio. En la cruz, Jesús nos ofreció la salvación definitiva, el juicio ya ha sido pronunciado, y todo lo que nos queda es caminar en su luz, con el conocimiento de que, al final, Él es el juez justo y el Rey eterno. Así que, al reflexionar sobre lo que hemos aprendido del libro de Enoc, no olvidemos que, aunque este libro ha sido marginado de las Escrituras, nos ofrece lecciones poderosas. Nos llama a vivir con más conciencia espiritual, a reconocer el vasto panorama de la realidad divina, y a prepararnos para la venida de un juicio justo. Nos invita a examinar nuestras vidas con humildad y arrepentimiento, sabiendo que el fin de los tiempos es inevitable, pero que en Cristo tenemos esperanza y redención. Al final, lo que realmente importa no es cuántos secretos ocultos desvelamos, ni qué tan profundamente investigamos los misterios del cielo. Lo que importa es que vivamos en la luz de la verdad, siguiendo al único que tiene la clave de la vida eterna. Que esta reflexión sobre Enoc nos inspire a caminar con mayor fe, más cerca de Dios, confiando en que, al final, todo será restaurado en su tiempo perfecto. Gracias por acompañarme en este viaje. Espero verte pronto en el próximo video, donde continuaremos explorando más sobre nuestra fe y su aplicación en nuestra vida diaria. Hasta entonces, que la paz y la luz de Cristo te acompañen siempre.